Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos y chicas de Teoría de Conocimiento de cuarto año del bachillerato. Espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a trabajar con la tercera de las formas de conocimiento que vamos a estudiar en detalle. Como ustedes recordarán, las formas de conocimiento son 8, esto ya lo vimos hace bastante. La escuela debe trabajar 4 en detalle, las otras 4 las vamos a ver un poco más por encima. Eso no significa que sean menos importantes, son las que seleccionamos a la hora de hacer la planificación de la materia. Eh, no son más importantes porque, como vimos, ¿no? En realidad no hay una jerarquización. Todas las formas convergen y trabajan mancomunadamente en cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje a los que nos vemos expuestos. Nosotros ya vimos percepción sensorial, vimos razón, ahora nos toca entonces adentrarnos en lenguaje. Como ustedes se imaginarán, lenguaje, yo siendo profe de lengua, el lenguaje es algo que me interesa particularmente, que me parece particular, una forma de conocimiento que me parece particularmente atractiva e importante, ¿no es cierto? Pienso que buena parte de nuestra forma de orientarnos en el mundo depende del lenguaje en concreto. Vamos a leer, entonces vamos a hacer como siempre hacemos, la lectura del libro. Estamos en la página 135 del libro, es la 147 del PDF, como para que se orienten. Como siempre les digo, la idea es que vamos haciendo de forma conjunta, ¿sí? Vamos leyendo, ustedes también, en sus casas, van leyendo. Ay, me sentí como en un programa malo de la tele, qué horror. Vamos leyendo y matizando esa lectura con algunas reflexiones que van surgiendo. Por supuesto, de más está decir, nada tiene que ver la experiencia de la clase presencial, sería diferente, pero bueno, de esta manera podemos también abordar. También un poco, vamos a tratar de ver la parte positiva, vamos a verlo un poco de manera reposada, ¿no? Esto es, ustedes van a tener tiempo, tienen el tiempo de detenerse en el momento en el que les interese, de repasar si hay algo que no les quedó particularmente claro. Eso me parece que tiene que ser en algún punto una ventaja también para ustedes. Digo, hagan uso de esa ventaja. Ustedes saben que pueden hacer todo, menos realentarme, ¿sí? Porque esa, la sola idea de hablar todo así me pone de los pelos. Eh, Así que bueno, vamos entonces a leer el texto y a comentarlo con las cosas que vayan surgiendo. Como siempre, estoy ávida de recibir noticias de ustedes y hoy seguramente les mande una ejercitación también, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el lenguaje. No vamos a leer el recuadro para la reflexión porque lo que nos invita es a pensar en lo central que es el lenguaje como nuestra forma de conocimiento y nosotros ya un poco lo hemos hablado y lo hemos pensado en otras oportunidades, sobre todo cuando hicimos la clase sobre la generalidad de las formas de conocimiento. El lenguaje, capacidad humana. En todas las partes del mundo la gente tiene la sorprendente capacidad de hacer ruidos con la boca y transmitir eso que llamamos sentido. En muchos lugares también hacen marcas sobre el papel o sobre otras superficies y esperan que los demás puedan entender el sentido que tienen esas marcas. Esa aptitud para el lenguaje es una característica humana. Primera entonces característica central del lenguaje. Estamos hablando de una característica, de una capacidad exclusiva de los seres humanos. Y ahí siempre sale alguien que me dice, no, bueno, pero resulta que los delfines... Bien, sí, vamos a ver también el caso de los delfines, de las abejas que danzan en conjunto y demás, pero el lenguaje, tal y como lo entendemos los seres humanos, es una capacidad que compartimos solamente nosotros como especie, ¿sí? Y en realidad es bastante loco que lo compartamos como especie, ¿no? O sea, que la evolución haya llevado en todos los casos haya producido el mismo resultado, ¿no? Seguimos. Esa aptitud para el lenguaje es una característica humana. Los niños de todo el mundo aprenden el lenguaje que les transmite su propia comunidad lingüística. Se suman así a la emisión de ruidos con la boca o los movimientos de la lengua de señas y en la mayoría de los lugares aprenden a hacer marcas sobre el papel para comunicarse. Perdón. El lenguaje es en tal medida parte de nuestras vidas que su poder puede resultar elusivo. Podemos no pensar en cómo el lenguaje sirve para darnos conocimiento y cómo influye en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Lo damos por sentado, ¿sí? Damos por sentado en realidad poseer esta capacidad de
de poner en palabras nuestro pensamiento y de comunicarnos con los otros, cuando en realidad es un prodigio, auténticamente un prodigio, ¿no es cierto? Es un prodigio. Los que tengan hermanos chiquitos, o por ejemplo yo que tengo hijos chiquitos, pueden atender con precisión a cómo se produce ese prodigio y hasta qué punto es una situación bordeando lo mágico, ¿no? Esperen que me perdí de vuelta, como siempre, ¿no? O sea, buena parte de los videos en realidad consisten en mí misma diciendo, uy, me perdí, no sé dónde estoy. Esto les puedo garantizar que con el libro material no me pasaría. Sí me pasaría, no sé qué miento. El lenguaje central ya lo leímos. Acá. Cuando hayas considerado las ideas que planteamos en este capítulo, esperamos que ese no sea tu caso. O sea, que no sigan diciendo, ¿cómo? ¿Lenguaje es tan importante? No sé, bueno, es algo, todos lo tenemos, ¿sí? La idea es que reparemos en eso y deconstruyamos, hablando de una palabra que está bien en el tintero, deconstruyamos también nuestra forma de adquisición de conocimiento, que en parte va a estar sustentada por nuestra forma de entender la lengua. Vamos con el primer apartado, siempre polémico. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? El lenguaje es parte de nuestro patrimonio humano. Se transmite de padres a hijos y se desarrolla para tomar formas particulares en las comunidades lingüísticas en las que vivimos. Probablemente un niño criado en Pekín hablará chino mandarín. Uno criado en Washington hablará inglés y uno criado en Jordania hablará árabe. Si esos niños se intercambiaran al nacer y se criarían hablando el idioma que oyeran en su entorno. Acá viene, ¿no? Primera clave, vamos a ver, no todas las teorías coinciden en lo mismo, pero todas a grandes rasgos sostienen en que hay una capacidad humana, ¿sí? Y hay lo que muchas veces se denomina inputs, ¿no? Eso capaz lo vieron en tercer año, ¿no? El contexto hablando, sosteniendo la lengua, interfiere en algún punto y despierta algo que está en el sujeto, ¿sí? Lo que está en el sujeto no es ni una lengua en particular, ni lo que está es el habla, ¿no? Está como categoría general. Sigo. Sean cuales fueran las diferencias entre las lenguas del mundo, todos los niños tienen al nacer la capacidad de aprender cualquier lengua en particular. Volvemos sobre esta idea. Entonces, primera definición que podemos hacer. ¿Qué es el lenguaje? Es una capacidad. Es una capacidad humana que es innata. O sea, innata significa que está antes del nacimiento, ¿sí? Es una capacidad humana innata. ¿Cuál es la capacidad? La de aprender cualquier lengua en particular, ¿sí? ¿Cómo aprendemos todos la lengua de ese modo? O sencillamente, ¿cómo aprendemos la lengua? En el siglo XX se formularon distintas ideas posibles, entre las que podemos destacar las teorías opuestas de B.F. Skinner y Noam Chomsky. Ambos contribuyeron a enriquecer nuestro conocimiento compartido de cómo aprendemos la lengua. Ojo con esto, no es que antes nadie hubiese pensado en estas cuestiones trascendentes sobre nuestra vida, ¿sí? Acá vamos a tomar un corte determinado para que ustedes vean dos hipótesis posibles para atender a este problema, ¿sí? Lo cierto es que el siglo XX fue un siglo de muchísimo desarrollo en lo que tuvo que ver con la lingüística, disciplina que, como muchas otras, no es mucho más vieja, o sea, más o menos arranca a fines del siglo XIX. Durante el siglo XX tuvo muchísimo desarrollo y lo que hacemos acá es contraponer dos teorías, dos hipótesis sobre esta pregunta. ¿Cómo aprendemos la lengua concretamente? Estas dos hipótesis, entonces, quiero que ustedes vayan pensando, son la de Skinner, por un lado, y la de Noam Chomsky, por otro. ¿Sí? Skinner como el de los Simpson. Chomsky como nadie, como él mismo, que es un grosso. No necesita copiarle el apellido a nadie. La visión del lenguaje de B.F. Skinner surgió de las teorías de la psicología conductista predominantes en la década de 1950, en la que fue una figura importante. Skinner era una figura importante de una teoría, de una rama de la psicología que era el conductismo, ¿sí? No me acuerdo si esto lo sostiene el libro porque no lo leí recién esta parte. ¿Se acuerdan que hace unas clases hablamos sobre la distinción entre empirismo y racionalismo? Una distinción que tenía ya muchos siglos en la filosofía, ¿sí? Que tenía que ver con nuestra pregunta, la pregunta de cómo aprendemos.
lo que sabemos. Que el empirismo sostenía, ¿se acuerdan ustedes? Que uno es una tabla rasa sobre la que se van, como si fuese con una gubia, inscribiendo las distintas experiencias, y son esas experiencias las que nos constituyen a nosotros como sujetos que aprenden, ¿no? Sujetos de aprendizaje. Mientras que el racionalismo sugería que hay algo innato, en definitiva, también, que es justamente la capacidad del raciocinio, ¿sí? Bueno, un poco siguiendo, en definitiva, siguiendo, vieron que yo les dije, esto no es que es algo que se dirimió en el siglo XVII con Descartes, con Locke, y ya está, no se habla más. Yo les dije, todo esto tiene una serie de prolongaciones en el tiempo y en las distintas disciplinas que en definitiva llegan hasta nuestros días. Bueno, como para que vean un poco eso, van a ver que en definitiva las posiciones de Skinner y de Chomsky se condicen con las posiciones del empirismo y el racionalismo, ¿sí? La de Skinner, por supuesto, va a ser del corte empirista. Las ideas de Skinner, resumidas en su libro Conducta Verbal de 1957, no suponen la existencia de una capacidad innata y se centran en la influencia de la experiencia en el aprendizaje. ¿Qué cosa? ¿Tabula rasa? ¿Les suena de algún lado? Ven que es exactamente lo mismo. ¿Qué sostenía entonces Skinner? No, el sujeto viene como una tabla en blanco y la experiencia es la que se imprime con tanta fuerza, sobre todo en los primeros años, que termina construyendo esa capacidad, construyendo la capacidad del lenguaje. Skinner aborda el lenguaje a través de los principios generales de estímulo, respuesta y refuerzo. Al tratar el lenguaje como una forma de conducta, presta atención a la imitación, la práctica y la corrección. Dice, el lenguaje es como cualquier otra conducta en el ser humano, como cualquier otra conducta aprendida. Y se aprende en relación a estas dos cosas. Hay un estímulo, una necesidad, una respuesta a esa necesidad y un refuerzo positivo o negativo. Positivo cuando esa respuesta sirve, negativo cuando esa respuesta no sirve para dar cuenta del estímulo. ¿Se entiende? En el caso particular del lenguaje, dice Skinner, esas tres instancias diferentes, esos tres principios diferentes del aprendizaje van a ser la imitación del sonido de un otro, la práctica y la corrección de ese sonido, ¿sí? Entonces, para Skinner, que venía del palo del conductismo, como les decía yo, lo central es el rol de la experiencia. La experiencia se imprime en el sujeto porque el lenguaje es como cualquier otra conducta, ¿sí? Que se basa en estas tres, decíamos, en estos tres tiempos del aprendizaje, que son el tiempo del estímulo, el de la respuesta y el del refuerzo, ¿sí? Más o menos. Por supuesto, el libro también está comprimiendo un montón de información que es muchísimo más vasta, muchísimo más compleja también, ¿no? Pero a grandes rasgos esa es la hipótesis central atrás de conducta verbal de Skinner. Noam Chomsky desarrolló, es un viejo genial Chomsky, también es norteamericano y está vivo todavía. Después con los años abandonó un poco el estudio de la lingüística y se centró en sus estudios políticos, ¿sí? Es un viejo bárbaro genial. Y ahora, por ejemplo, tiene como 1000 años, es un encendido anti-Trump. Entonces lo van a encontrar en cuánta actividad hay en contra de Trump. Noam Chomsky desarrolló sus ideas durante la década de 1950 y publicó El lenguaje y la mente humana en 1972. Tiene una carrera muy vasta, trabajó desde muchos aspectos diferentes de la lingüística. Allí rechaza por completo la teoría de Skinner como explicación del aprendizaje de la lengua. Sostiene que la capacidad para aprender una lengua es innata en los seres humanos, viene de antes, forma parte del acervo de información de la especie, ¿sí? Y que está presente desde el nacimiento como rasgo del cerebro humano. Los niños no aprenden solamente por imitación, ahí entonces contradice también estos tres momentos del aprendizaje de cualquier conducta que sostiene Skinner, sino que absorben los patrones gramaticales, y acá viene algo fascinante, que Skinner no lograba entonces demasiado dar cuenta, ¿sí? No es solamente el aprendizaje de un vocabulario, hay también una serie de cuestiones estructurales de la lengua, gramaticales, sintácticas, que el niño aprende sin problema, ¿sí?
como mi hijo, por ejemplo. Y eso muchas veces se nota más por el error que por lo que está bien hecho. Mi hijo, por ejemplo, ahora, el de 2 años, que habla un montón, no sabemos a quién salió, ni idea. Mi hijo, que conjuga, regulariza todos los verbos, ¿no? Están acostumbrados ustedes, seguramente lo habrán visto en otros niños. Entiende, Chomsky diría, es innato su comprensión del paradigma verbal, ¿sí? De la forma en la que se conjugan los verbos. Su único error, en última instancia, es pensar que todos los verbos son regulares. Y entonces, en vez de puse, dice poní, ¿sí? Acá. Sino que absorben los patrones gramaticales que oyen a su alrededor y aprenden muy rápidamente a generar construcciones lingüísticas que jamás oyeron. Otra falencia que según Chomsky tenía la teoría de Skinner, si todo es repetición, ¿cómo se explica la creación? ¿Sí? ¿Cómo se explica que el niño pueda crear lingüísticamente cosas que nunca escuchó? A esto entonces viene la teoría de Chomsky, porque en realidad lo único que hace es, hay una interacción entre lo innato en el niño y estos inputs, ¿sí? Estas cosas que el mundo exterior le va agregando, le va proponiendo. ¿Qué se prendió? El aire acondicionado, solo. Ajá. Tengo fantasmas a los que les interesa la teoría del conocimiento. Es interesante. Sigo. Por ejemplo, trasladan, miren, justo el ejemplo es el mismo. Por ejemplo, trasladan la forma presente yo pongo al pasado, yo poní, que es totalmente lógico. O inventan plurales como caracols, de caracol. También. Inmersos en el lenguaje que los rodea, los niños no necesitan que les enseñen y corrijan formalmente porque aprenderán de todos modos y aprenden mucho más de lo que se les enseña. Y además es muy divertido verlos conjugar mal los verbos, ya va a tener mucho tiempo para conjugarlos bien. Las ideas de Chomsky aportan mucho más explicaciones sobre la adquisición de la lengua que las ideas conductistas y concuerdan mucho más con lo que actualmente sabemos sobre las capacidades innatas y el cerebro humano. Bien, entonces esto me interesa particularmente que ustedes les queden claro, ¿no es cierto? Sobre la forma de adquisición de la lengua, concretamente cuáles son las explicaciones. Bueno, vimos estas dos, la explicación de Skinner y la de Chomsky. Las dos, y esto por eso nunca quiero que abandonemos esta idea, las dos son en cierta medida una puesta en acto de estas dos vertientes de la filosofía que son el empirismo y el racionalismo. Bien, seguimos con el siguiente apartado, el apartado para responder a la polémica que siempre surge, es el lenguaje exclusivo de la especie humana. Cuando hablamos de la percepción sensorial en el capítulo anterior, comparamos los sentidos característicos del ser humano con los de los animales para reconocer los rasgos distintivos de nuestras capacidades. Con el lenguaje haremos lo mismo. ¿En qué medida es distinta la especie humana por tener la capacidad del lenguaje? Sin duda, los animales se comunican entre ellos, a menudo extensamente. Basta con pensar en las señales de peligro de las diferentes especies o sus elaborados rituales de apareamiento para entender que los animales pueden intercambiar mensajes eficazmente, que es la definición última del lenguaje, ¿no es cierto? Intercambiar mensajes con otros de una manera eficaz. La comunicación animal suele incluir mensajes químicos liberados como feromonas que transmiten información y provocan conductas determinadas. Observen que no hablamos del lenguaje animal, hablamos de la comunicación animal, ¿sí? Hago esa distinción. Los conejos liberan una feromona que estimula el amamantamiento de las crías, por ejemplo, y los perros marcan su territorio con su orina. Desgraciadamente, para alguien podría avisarle a mi perro que no hay otros perros alrededor, como para que todo el tiempo esté obsesionado con eso. A veces el contenido de los mensajes que los animales comunican es sumamente detallado, como la información que una abeja puede transmitir a otra en la colmena. Su danza informa sobre la distancia y la dirección de hasta una fuente de alimento y también sobre su calidad. Pero la comunicación animal no es del mismo tipo que el lenguaje humano. En su mayor parte es instintiva y limitada. No ilimitada. Instintiva y limitada. Aunque los animales pueden señalar rápidamente el peligro, no pasan de la conducta instintiva del momento a sostener una conversación abstracta sobre el tema, ¿sí? Señala, acá está el peligro, pero no puede abstraer el concepto peligro y conversar
con otro a cuento de eso. Los castores no golpean la cola en el agua para discutir el concepto de peligro. Las aves no hacen ruidos estridentes para proponer nuevas estrategias para evitar el riesgo. Las abejas, por su parte, no van más allá de la danza informativa innata de su especie. No improvisan nuevas rutinas de baile ni charlan sobre ir a buscar comida. ¿Sí? Se entiende esta cuestión, ¿no es cierto? La comunicación es instintiva y es limitada, ¿sí? Sigue el instinto y por lo cual es conservadora. De generación en generación pasan los mismos rituales comunicativos, cosa que no sucede en los seres humanos, ¿sí? Que ahora dicen arre, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo burdo, pero lo cierto es que la propia evolución de las lenguas nos muestra eso, ¿sí? Y por otro lado es limitada a unos conceptos muy concretos que tienen que ver con el aquí y el ahora de la vida del animal, ¿sí? No pueden extraer a partir de eso la idea y comunicarse entre ellos. Ahí seguro va a salir alguno que me va a decir, bueno, no sabemos en realidad. No, por supuesto que no sabemos, ¿sí? No, lo damos por descontado, no sabemos. Seguramente estén charlando sobre su propia historia de la filosofía. Acá. La comunicación animal, instintiva y fija, se funda en las características biológicas de cada especie. La biología de cada especie determina la forma en la que habrán de comunicarse, ¿sí? Y no sale nunca de ahí. Y así creemos, es también la comunicación humana. Somos biológicamente diferentes de otros animales en nuestra capacidad para el lenguaje abstracto y simbólico. Nuestra capacidad para abstraer y simbolizar es una capacidad brindada por nuestra biología distintiva, ¿sí? Pero al mismo tiempo que decimos esto, esperamos que también reconozcas que esta formulación comunica la naturaleza precaria de los enunciados universales. Por ejemplo, aquellos que comienzan con todos, implícita o explícitamente, y recuerdes que las grandes generalizaciones pueden derribarse con muy pocas pruebas en contrario. Las investigaciones sobre los chimpancés y algunas ballenas, por ejemplo, revelaron que los seres humanos no somos los únicos capaces de usar símbolos en la comunicación, al menos hasta cierto punto. Pero hay mucho que todavía no sabemos. Ahí está, no sabemos todavía. La mayoría de los animales, si no todos, se comunican de una forma que es esencialmente diferente del lenguaje humano, no solo en el grado de comunicación, sino, con excepciones que se están estudiando, en el tipo de comunicación. Como especie, y acá viene la segunda característica del lenguaje, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto que hablábamos, la capacidad humana que es innata y por otro lado se trata de una comunicación del orden de lo simbólico, ¿no? Los humanos usamos la comunicación simbólica, usamos símbolos en representación de las cosas. El lenguaje, sistema simbólico. Y ahí es donde todo se va al carajo y se vuelve hermoso al mismo tiempo, ¿sí? Porque se vuelve indominable y eso es lo que tiene el lenguaje. Al ser un símbolo es mucho más difícil de gobernar, de dominar, pero también es mucho más interesante. ¿Cómo es precisamente que el lenguaje crea sentido? Es algo que hasta ahora escapa a la comprensión plena, aunque diferentes teorías han sugerido distintas formas. Por la forma en que nuestros símbolos crean el estímulo y la respuesta de la conducta lingüística, por la forma en que se refieren a cosas e ideas, o por la forma en que promueven asociaciones de ideas. El simbolismo es central para el sentido, es decir, el uso de una cosa, por ejemplo, un objeto, una imagen, un sonido o una palabra, para representar otra, con una conexión entre ambas que nosotros mismos creamos de acuerdo con nuestras propias convenciones. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Hasta qué punto es una especie de construcción fabulosa el lenguaje? ¿Sí? Hay una relación entre dos cosas, el objeto en sí, marcador, y este símbolo que yo uso para designar el objeto. ¿Sí? Eso lo tienen que haber visto el año pasado cuando vieron la unidad de lingüística, ¿sí? Donde seguramente habrán visto también, habrán escuchado el nombre de Ferdinand de Saussure, que fue uno de los primeros que teorizó de forma completa, acabadamente sobre este fenómeno. Detengámonos aquí para aclarar cierta confusión posible sobre los significados de las palabras, lo cual resulta adecuado considerando la forma de conocimiento de la que estamos hablando. En las teorías lingüísticas y la crítica literaria, las palabras signo, señal y símbolo se usan con diferentes sentidos y propósitos. Aquí no estamos hablando de conexiones que se pueden observar en la naturaleza, como el humo, como señal del fuego. Solo estamos hablando de las conexiones convencionales que nosotros mismos creamos, a las que llamamos simbólicas. El simbolismo existe en espectros de tipo y complejidad.
¿La cosa que usamos como símbolo representa claramente una idea o contiene más ideas para nosotros cuando la usamos? ¿Existe en sí misma como una señal de tránsito o existe como parte de un sistema que es en sí simbólico, como una palabra? Cuando nos ocupamos del lenguaje, estamos tratando con la creatividad humana en la construcción de sentido y con la ambigüedad que irrita intensamente a algunas personas y deleita a otras. A mí me deleita, ¿sí? Encuentro eso maravilloso y formidable. El hecho de que el lenguaje sea ambiguo. Si no sería una vida, ¿se imaginan una vida de mierda? Si todos entendiéramos exactamente lo que el otro quiere decir, si uno pudiese comunicar exactamente lo que siente y lo que piensa, aparte las conversaciones terminarían muy rápidamente. El lenguaje, nuestra forma primaria de comunicación simbólica, se complementa con las matemáticas, la música, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, los mapas y los modelos científicos. Todos ellos tienen sus propias formas de comunicación. A través de todas esas representaciones simbólicas creamos e intercambiamos sentido. De hecho, nuestras representaciones simbólicas son nuestro medio principal para crear el conocimiento que compartimos. Necesitamos de los símbolos para poder compartir conocimiento con otros. Necesitamos lograr abstraer esas ideas que muchas veces tienen que ver con las percepciones sensoriales, pero necesitamos poder abstraerlas y simbolizar para que el otro pueda también entenderlo. Aún con este carácter de ingobernabilidad que tiene, ¿no es cierto?, el lenguaje, aún bajo el riesgo de que el otro entienda otra cosa. Para entender mejor lo que distingue al lenguaje del otro uso que hacemos de los símbolos, consideremos la diferencia entre los signos que mostramos y las oraciones que decimos y escribimos. Los signos, símbolos simples. Los signos transmiten una conexión directa y fija, una representación individualizada que hemos inventado y aprendido. La precisión y limitación de la representación hacen que el signo sea útil para nosotros en la comunicación. De hecho, por momentos nos parece que lo que un signo indica es algo totalmente evidente. Por ejemplo, ¿no es obvio qué representa la señal de tránsito que muestra rocas cayendo? Pero piensa en todo lo que hemos tenido que aprender para poder leer esa señal. Primero necesitamos el concepto de tránsito y carteles triangulares de advertencia que no advierten sobre un peligro inmediato aquí y ahora, como cuando un pájaro chilla en una forma especial o como cuando el castor golpea el agua con la cola. Siempre con el mismo ejemplo, ¿no? Yo jamás he visto un castor en toda mi vida, quiero aclarar. No sé si hacen eso, asumo que debe ser cierto. Sino sobre un posible peligro de un tipo particular más adelante en el camino, ¿sí? ¿Entienden todos los grados de, en realidad, de artificiosidad que se producen sobre eso que para nosotros es natural? Bueno, es obvio que ese cartel significa que puede haber rocas que caen. Bueno, no hay nada obvio en la construcción de ese símbolo, ¿sí? Ese símbolo ha sido creado ex profeso por alguien y aprendido también por nosotros. Luego tenemos que poder descifrar lo que está representando el negro sobre el blanco. Esas manchas redondeadas son rocas cayendo por una ladera, retratadas de manera estática en mitad de la caída. En conjunto, la lectura del signo implica una familiaridad considerable con ciertas convenciones de representación. Pero en realidad no tendremos que descifrar su sentido, simplemente lo aprendemos. Perfecto, la vida por suerte no nos pone en general en el caso de tener que descifrar, es un sentido aprendido, ¿sí? Del mismo modo, la imagen de la puerta del baño no tiene un sentido evidente por sí misma. Se ha dedicado mucha atención consciente para intentar que lo tenga. Como la señal de las rocas cayendo, esta se propone comprimir una gran cantidad de información en unas pocas figuras que, en lo ideal, no generen confusión. Pero una vez más, ¿cuánto aprendizaje hay implícito en el reconocimiento de las señales para responder de la manera adecuada? En primer lugar, tenemos que reconocer que el diseño representa a un hombre o una mujer, aunque en algunos lugares los hombres usan falda y las mujeres usen pantalones. Tenemos que estar familiarizados con la convención social de baños públicos separados para hombres y mujeres y reconocer qué representan esos diseños cuando están en una puerta. Porque podría ser también que representaran no entrar hombres, ¿no? No entrar mujeres. Solo entonces podemos responder con la conducta adecuada. Por otro lado, podemos no pasar por un proceso de razonamiento, sino simplemente reconocer una convención y su sentido asociado. Aunque su representación única puede parecer muy simple, los signos exigen que usemos nuestra capacidad humana para la comunicación simbólica. Debemos ser capaces de abstraer nuestros indicadores del mundo que nos rodea, la imagen de las piedras o las personas, usarlos de manera representativa, es decir, en lugar de otra cosa,
entender el sentido convencional, es decir, el que creamos y le asignamos, y reconocer las implicaciones para nuestra propia conducta aprendida. Todo eso que en realidad no, pareciera ser prerrogativa exclusivo del uso del lenguaje, también lo estamos usando toda vez que interpretamos un signo de cualquier tipo, ¿sí? Las palabras, símbolos complejos. Cuando el signo no es pictórico, la conexión es más claramente una conexión aprendida, ¿sí? Es más evidente que la conexión entre este objeto y la palabra marcador es una convención, ¿sí? Queda más en evidencia que lo que puede parecer el dibujo de las rocas cayendo. Cuando recurrimos a nuestras lenguas, pasamos a un uso mucho más complejo del simbolismo que la equivalencia fija y exacta de signos. Piensa, por ejemplo, en la forma en que nos distanciamos por completo del mundo físico que recibimos a través de nuestras percepciones sensoriales cuando usamos las palabras. La señal de tránsito es ya un alejamiento del mundo físico, pues usa manchas de pintura negra para representar rocas que caen por una ladera, pero ese alejamiento es mucho mayor cuando no usamos pintura negra de una forma que al menos parece una roca, más o menos, sino una palabra cuya conexión con nuestra percepción sensorial es totalmente arbitraria. Rock, pierre, pietra, sten, bato, carrite o yes, según el idioma. En todos los casos significa piedra. El sonido que usamos podría ser cualquiera. Si llamásemos a esa experiencia de percepción sensorial Google o Finan, seguiríamos comunicándonos igual de bien, siempre que todos los miembros de nuestra comunidad lingüística hubiesen aprendido la misma convención. Siempre que todos compartiésemos, es la única exigencia, ¿no es cierto? Que esa convención sea una convención compartida. No hay otra relación necesaria que se dé entre el objeto y la forma en la que mencionamos a ese objeto. Esta capacidad para pasar al simbolismo usando nuestros sonidos intencionadamente nos otorga a los seres humanos inmensas posibilidades de pensamiento y comunicación. Podemos pensar y hablar con abstracciones alejadas de nuestras experiencias sensoriales inmediatas. En realidad, la distancia que hay entre esto y la palabra marcador es la distancia que hay en nuestra capacidad de pensamiento, ¿sí? Por eso es tan imprescindible también esa arbitrariedad, porque es la que conforma, la que constituye nuestra capacidad de abstracción. Acá. Podemos pensar y hablar con abstracciones alejadas de nuestras experiencias sensoriales inmediatas. Podemos hablar no solo de lo que está aquí frente a nosotros, sino de lo que estuvo, lo que estará o lo que podría estar solo en la imaginación. ¿Se entiende hasta qué punto se separa el lenguaje humano del de los animales? ¿Sí? O de los insectos, digamos. Ellos pueden hablar de lo que pasa en el aquí y el ahora. La distancia que hay entre esto y la palabra marcador hace que nosotros podamos conjeturar sobre lo que pasó en el pasado, sobre lo que pasará en el futuro y lo que podría haber pasado en otra circunstancia, ¿sí? Somos capaces, acá, no voy a decir, esperen que me perdí, porque somos capaces de conectar nuestras propias vidas con las de otros en nuestra comunidad, con comunidad lingüística, poniendo palabras a categorías de experiencias que parecemos compartir y que nos permiten intercambiar sentido socialmente. Las palabras agrupan las sensaciones que asociamos en las redes neuronales de nuestra percepción sensorial o posiblemente nos dan un agrupamiento que influye en nuestra percepción de ellas. Esta capacidad del simbolismo de agrupar y clasificar nuestras experiencias con su influencia en el pensamiento y la cultura afecta profundamente lo que sabemos y cómo sabemos. La capacidad que nos brindan las palabras para categorizar el mundo exterior e interior del individuo, es la inteligencia, en definitiva, ¿sí? Vieron que siempre hablamos, ¿no? La inteligencia es separar y jerarquizar y clasificar, ¿no es cierto? Son las tareas propias de la inteligencia. Y esa está dada, está vehiculizada por el uso del lenguaje, ¿no? La distancia que hay entre esto y la palabra marcador es la que produce esa posibilidad, la posibilidad de la clasificación. Las palabras y la gramática del sistema simbólico. Si nos concentramos en las palabras de un idioma, podemos comprender la idea de simbolismo con su abstracción del mundo de la percepción sensorial y sus referencias aprendidas y convencionales.
pero esas palabras no están aisladas, obtienen su fuerza de su relación con las demás cuando las manipulamos conforme las reglas operativas de nuestra lengua. No poseemos solamente palabras, símbolos independientes. Todo el sistema, con sus conexiones subyacentes, es simbólico y nos ofrece vastas posibilidades para hacer combinaciones significativas. No es solo la distancia que hay entre el objeto y el marcador, es también la red en la que eso se inserta. La red, esto a lo que vamos a denominar gramática, ¿sí? La red en la que se inserta respecto de otras palabras y de otras construcciones, de otras posibilidades. La palabra vela, por ejemplo, puede modificarse al combinarse con otras palabras y adoptar distintos significados y funciones. Puede referirse a un pedazo de tela, la vela de una embarcación, o a un cilindro de cera o cebo, la vela que usamos para iluminar. Puede ser un sustantivo, como los que acabamos de mencionar, un verbo conjugado, como en el caso de alguien que vela por la seguridad de su familia, o incluso un verbo conjugado con un pronombre enclítico. ¿No preguntabas por tu sobrina? Me parece que ahí la tienes. Vela allí, ¿sí? El pronombre enclítico es el que va atrás de la palabra. Dice Emilia Pardo Bazán en La Madre Naturaleza. La cita es de... Lo mismo pasa con palabras como llama, un animal, fuego, la tercera persona del singular del verbo llamar y tantas otras. El sentido que transmiten las palabras también puede cambiar por su posición en el texto, y aunque no se trate de palabras complejas, son claramente diferentes de la mancha negra pintada en la señal de advertencia de las rocas cayendo, ¿sí? Otra vez, no adquiere esa señal, ese signo, es simple porque no adquiere sentidos diferentes de acuerdo al resto del sistema de los signos, ¿no? Siempre significa rocas cayendo por la ladera. Son símbolos que toman su sentido de su uso en el sistema operativo al que llamamos gramática, ¿sí? Ahí vamos a dejar hoy la parte de la lengua de señas. Vieron que ya lo venimos trabajando, el tema de la lengua de señas, que por otro lado es algo apasionante, siempre genera alguna hermosa controversia y además nos invita a pensar sobre la historia de la lengua. Eso lo dejamos para la próxima, ¿sí? Y por supuesto vamos a seguir trabajando con el lenguaje. Espero que estén muy bien. Voy a seleccionar alguna de las actividades. Lo que pasa es que hoy estuve haciendo eso y resulta que vi una y después vi otra que me gustó más y después vi otra que me gustó más. Entonces ya eran como 3. Dije, no, tengo que elegir una. Así que todavía eso es lo que no hice. Voy a dejarles eso para que hagan, además de, por supuesto, ver esta clase. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta o cualquier cosa sobre la que tengan ganas de hablar, me escriben, ¿sí? Siempre para mí es una alegría saber de ustedes, así que siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Cuídense mucho, la cosa está peliaguda, gente. Esperemos estar todos bien, por lo menos hasta la semana que viene vamos a ir haciendo así, vamos a ir renovando el pacto semana a semana. Esperemos estar todos bien para el martes que viene. Un beso.